¿Me estás dando órdenes a mí?, preguntó Alejandro con una mezcla de asombro y curiosidad, sus ojos azules fijos en Carolina. Por supuesto que te estoy dando órdenes. Eres el mensajero, ¿no?, respondió Carolina sin levantar la mirada de sus documentos. Necesito que estos informes lleguen a cada jefe de departamento antes del mediodía. Y tráeme un café mientras tanto, sin azúcar. Carolina Vega ajustó sus lentes y continuó revisando la presentación que daría en menos de una hora. No notó la sonrisa divertida que se formó en el rostro del hombre frente a ella, ni la expresión horrorizada de Daniela, su asistente, que acababa de reconocer a Alejandro Reyes, el dueño multimillonario de Grupo Astral. «Como usted ordene», dijo Alejandro, tomando los documentos con una reverencia exagerada que Carolina ni siquiera vio. El piso 20 del edificio corporativo de Grupo Astral era un caos aquella mañana. El departamento de marketing que Carolina dirigía como gerente media estaba bajo presión por el lanzamiento de la nueva campaña. Después de 5 años en la empresa, Carolina había aprendido a navegar las aguas turbulentas de las reuniones ejecutivas y las fechas límite imposibles. Pero hoy era diferente. Hoy presentaría su estrategia ante la junta directiva. «Carolina, Mauricio quiere verte antes de la presentación», le informó Daniela, acercándose nerviosa a su escritorio apenas Alejandro se alejó. «¿Y ese hombre al que acabas de...?» «No tengo tiempo ahora, Dani», la interrumpió Carolina, guardando los archivos en su tablet. «Dile a Mauricio que lo veré en la sala de juntas». Carolina entró a la oficina de Mauricio Herrera, su supervisor directo, un hombre de 45 años cuyo único talento parecía ser reclamar el crédito por el trabajo de sus subordinados. «Carolina, hoy nos acompañará un consultor especial en la reunión», dijo Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El señor Reyes está interesado en tu presentación». «¿Reyes?», preguntó Carolina, sintiendo que su estómago se contraía. «¿Te refieres a...?» «Alejandro Reyes, el dueño de la empresa», confirmó Mauricio. «Raramente se involucra en operaciones diarias, así que debes impresionarlo». En la sala de juntas, Carolina conectó su tablet al proyector mientras los ejecutivos tomaban asiento. Cuando levantó la vista, se congeló. Entrando por la puerta, ahora vestido con un traje impecable, estaba el mismo hombre al que había mandado por café. No hizo la conexión inmediata con el mensajero, pero algo en su mirada la incomodó. «Buenos días a todos», comenzó Carolina recuperando la compostura. «Hoy presentaré nuestra estrategia para el próximo trimestre». Durante 40 minutos, Carolina expuso su plan, respondiendo preguntas y defendiendo sus ideas. El consultor especial la observaba con interés, haciendo preguntas incisivas que, sorprendentemente, parecían apoyar sus propuestas más innovadoras. Al terminar la reunión, mientras recogía sus cosas, el consultor se acercó. «Ese café que me pediste estaba bastante bueno», dijo con una sonrisa. «Me gustaría escuchar más sobre tus ideas de marketing, quizás mañana durante el almuerzo». Carolina lo miró confundida. ¿Café? Ella no le había pedido ningún café a este consultor, a menos que... «Disculpe, ¿nos conocemos de antes?», preguntó sintiendo que algo no encajaba. «Soy Alejandro Reyes», extendió su mano. «Y sí, nos conocimos esta mañana cuando me pediste que entregara esos informes y te trajera un café sin azúcar». El color abandonó el rostro de Carolina mientras las piezas encajaban en su mente. Había tratado al dueño de la empresa, un multimillonario, como a un simple mensajero. «Yo no sabía...» «Lo siento mucho, señor Reyes», balbuceó. «No te disculpes, fue refrescante», respondió él. «Entonces, almorzamos mañana». Esa noche, en la gala benéfica anual de Grupo Astral, Carolina bebía champán intentando calmar sus nervios. Necesitaba disculparse adecuadamente con Alejandro Reyes. Lo vio al otro lado del salón, hablando por teléfono, y decidió acercarse. Pero al aproximarse escuchó fragmentos de su conversación. «La reestructuración del departamento de marketing es necesaria. Vega tiene potencial, pero su posición actual no es sostenible. Cambios importantes en las próximas semanas». Carolina se detuvo en seco, el terror instalándose en su pecho. No solo había humillado al dueño de la empresa, sino que ahora parecía que perdería su trabajo. Sin escuchar el resto de la conversación, donde Alejandro mencionaba promoverla, Carolina se alejó rápidamente.
Determinada a salvar su carrera a cualquier costo, Alejandro observó la ciudad desde la ventana de su penthouse. Las luces de Ciudad de México brillaban como estrellas caídas, tan distantes como se sentía él de la vida que ocurría abajo. A sus 38 años, había multiplicado la fortuna de su padre, pero rara vez pisaba las oficinas que dirigía, hasta ahora. ¿Realmente vas a seguir con esto?, preguntó Rafael sirviéndose un whisky. Ya llevas 2 semanas jugando al espía en tu propia empresa. No estoy jugando, Rafa, respondió Alejandro, ajustándose la camisa sencilla que usaría mañana. Por primera vez estoy viendo Grupo Astral como realmente es, no como me lo cuentan en informes maquillados. Rafael Mendoza, su amigo desde la infancia y actual director financiero, negó con la cabeza. Tu padre nunca habría hecho esto. Precisamente por eso lo hago, contestó Alejandro. Mi padre construyó un imperio sin conocer a las personas que trabajaban para él. Yo quiero algo diferente. A la mañana siguiente, Alex el mensajero entregaba documentos en el departamento de marketing. Carolina, más atenta ahora a su presencia, lo llamó a su oficina. Necesito que lleves estos contratos a Legal, dijo extendiendo una carpeta. Y lamento si fui grosera el otro día. No hay problema, jefa, respondió él con una sonrisa. ¿Día difícil? Carolina suspiró, olvidando momentáneamente que hablaba con un simple mensajero. Mauricio está bloqueando mi propuesta para la campaña digital argumentando costos excesivos, pero sé que funcionaría. Si tan solo pudiera presentársela directamente al consultor. Alejandro escuchó atentamente, guardando cada detalle. Esa misma tarde, Alejandro el consultor solicitó ver la propuesta completa de la campaña digital durante una reunión departamental. Esta estrategia es exactamente lo que necesitamos, dijo mirando a Carolina. Me sorprende que no se haya implementado ya. Mauricio se removió incómodo. Estábamos evaluando los costos y... Los números funcionan, interrumpió Alejandro. Apruebo el presupuesto. Durante las siguientes semanas este patrón se repitió. Carolina compartía frustraciones y ideas con Alex, quien luego, como Alejandro, implementaba cambios que beneficiaban tanto a la empresa como a la posición de Carolina. Estás cruzando una línea peligrosa, le advirtió Rafael una noche. Esto ya no es solo sobre análisis empresarial. Estás jugando con la vida de personas reales. No estoy jugando, protestó Alejandro. Carolina tiene ideas brillantes que Mauricio está saboteando. Estoy haciendo lo correcto para la empresa. ¿Solo para la empresa?, cuestionó Rafael con una ceja levantada. Alejandro no respondió. La verdad era que por primera vez en años se sentía conectado con alguien. Carolina no lo trataba como al heredero de un imperio, sino como a una persona normal con opiniones que importaban. El domingo, Carolina cenaba en casa de sus padres para celebrar el compromiso de su hermana Elena. Su padre, Ricardo Vega, dominaba la conversación como siempre. Tu hermana por fin sentará cabeza, Carolina, dijo, sirviendo vino. ¿Cuándo piensas tú en algo más que esa empresa? Papá, acabo de recibir más responsabilidades, se defendió Carolina. La campaña digital fue aprobada y... ¿Responsabilidades?, interrumpió Ricardo. Sigues siendo gerente media después de 5 años, ¿no? Si te concentraras más en resultados que en los sentimientos de tus empleados, ya serías directora. Elena tomó la mano de su hermana bajo la mesa en señal de apoyo. Ricardo, deja a la niña, intervino su madre. No todos medimos el éxito como tú. Al día siguiente, Carolina encontró a Alex reparando la impresora del departamento. ¿También arreglas cosas?, preguntó sorprendida. Soy un hombre de muchos talentos, respondió él con una sonrisa. Pareces preocupada. Sin saber por qué, Carolina se encontró contándole sobre la cena familiar. Mi padre construyó su negocio desde cero. Para él el éxito se mide en dinero y poder. Nada de lo que hago es suficiente. Te entiendo más de lo que crees, dijo Alejandro suavemente. A veces las expectativas familiares son la carga más pesada. ¿Un mensajero filósofo?, bromeó Carolina. Eres bastante peculiar. El miércoles, Carolina visitó a su antiguo profesor en la residencia asistida Las Palmas. Al salir de la habitación, se encontró cara a cara con Alejandro Reyes, que salía de otra habitación con un ramo de flores. «¿Señor Reyes?», exclamó sorprendida. «Carolina», respondió él igualmente sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Visito al profesor Ramírez, mi mentor en la universidad». «¿Y usted?».
Alejandro dudó un momento antes de responder. Mi madre vive aquí desde hace 3 años, explicó señalando la habitación. ¿Te gustaría conocerla? En la habitación, Sofía Reyes, una mujer de 72 años con ojos idénticos a los de su hijo, leía junto a la ventana. Mamá, ella es Carolina Vega. Trabaja en marketing en Grupo Astral. ¿La empresa de tu padre?, preguntó Sofía, frunciendo ligeramente el ceño. Mi empresa ahora, mamá, corrigió Alejandro con gentileza. Durante la siguiente hora, Carolina descubrió que Sofía había sido maestra toda su vida, oponiéndose firmemente a las prácticas empresariales despiadadas de su esposo. Mi esposo creía que el fin justifica los medios, explicó Sofía. Yo siempre enseñé lo contrario. Al despedirse, Carolina vio a Alejandro bajo una luz completamente nueva. El poderoso empresario tenía sus propias batallas, atrapado entre el legado de su padre y los valores de su madre. Es extraño, comentó mientras caminaban hacia el estacionamiento. El mensajero Alex me recuerda un poco a ti. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Por qué lo dices? No lo sé, respondió Carolina pensativa. Quizás es la forma en que escucha, como si realmente le importara. Alejandro miró a Carolina a los ojos, sintiendo el peso de su mentira crecer con cada día que pasaba. Quizás porque realmente le importa, dijo finalmente. El sol de la tarde entraba por los ventanales de la cafetería de Las Palmas, donde Carolina y Alejandro compartían un café después de sus respectivas visitas. Entonces tu madre fue maestra toda su vida, comentó Carolina, revolviendo distraídamente su taza. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Alejandro con curiosidad. ¿Por qué el dueño de uno de los grupos empresariales más grandes de México está fingiendo ser mensajero para conocer a sus empleados?, respondió ella con naturalidad. Tienes alma de maestro, de observador. Alejandro casi se atraganta con su café. Disculpa, es broma, rió Carolina. Aunque sería una historia interesante, ¿no crees? Alejandro cambió rápidamente de tema, aunque la ironía de la situación no le pasó desapercibida. ¿Y tu profesor? ¿Hace mucho que lo conoces? El profesor Ramírez fue mi mentor en la universidad, explicó Carolina, su rostro iluminándose. Me enseñó que los negocios pueden ser rentables y éticos al mismo tiempo. Algo revolucionario en la Facultad de Administración. Suena como mi madre, sonrió Alejandro. Ella siempre discutía con mi padre sobre eso. Él construyó Grupo Astral siendo implacable. Ella creía que había mejores formas de tener éxito. ¿Y tú? ¿En qué crees? La pregunta flotó entre ellos, cargada de un peso que iba más allá de una simple conversación entre jefe y empleada. Creo que estoy tratando de averiguarlo, respondió finalmente. Por eso estoy más presente en la empresa últimamente. De regreso en Grupo Astral al día siguiente, Carolina buscó a Alex para contarle sobre un nuevo proyecto, olvidando momentáneamente la presencia de Daniela en su oficina. ¿Por qué hablas tanto con el mensajero?, preguntó su asistente cuando quedaron solas. Es simpático y da buenos consejos, respondió Carolina, encogiéndose de hombros. ¿Por qué? Daniela parecía incómoda. La gente comenta, Carolina, especialmente desde que el señor Reyes te presta tanta atención en las reuniones. ¿Qué insinúas? Nada, solo ten cuidado. Mauricio no está nada contento con tu repentina cercanía al consultor. La advertencia de Daniela resultó profética. Esa misma tarde, durante la presentación del nuevo proyecto digital, Mauricio interrumpió constantemente a Carolina, contradiciéndola ante todo el equipo. Tu propuesta es demasiado arriesgada, concluyó con una sonrisa condescendiente. Presentaré un enfoque más conservador al señor Reyes mañana. Carolina se mordió la lengua, consciente de que una confrontación directa solo empeoraría las cosas. Como prefieras, Mauricio, pero los datos respaldan mi estrategia. Más tarde, Alex apareció en su oficina mientras ella reorganizaba sus documentos. ¿Mal día?, preguntó cerrando la puerta. Mauricio bloqueará mi propuesta, suspiró Carolina. Ha sido así desde que comencé. Tiene miedo a la innovación. ¿Y si hablamos con el consultor?, sugirió Alejandro. He oído que es accesible. Carolina soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es lo extraño? Cuando hablo con el señor Reyes, siento que realmente me escucha, como tú. Pero no puedo acudir a él cada vez que Mauricio me bloquea. Parecería que no puedo manejar mis propios problemas. Alejandro frunció el ceño,
atrapado en su propia mentira. A veces pedir ayuda demuestra más fortaleza que guardarse los problemas. Al día siguiente, en la reunión con Mauricio y el equipo directivo, Alejandro rechazó la propuesta conservadora y pidió revisar la estrategia original de Carolina. «Esta es exactamente la dirección que necesitamos», declaró tras escuchar su presentación. «Implementémosla inmediatamente». La mirada furiosa de Mauricio siguió a Carolina el resto del día. Esa noche, en su departamento, Alejandro habló con Rafael por videollamada. «Tu tío Vicente me llamó hoy», comentó Rafael con expresión seria. «Está preocupado por tus decisiones recientes. Dice que te estás involucrando demasiado en la operación diaria». «Es mi empresa», respondió Alejandro irritado. «También es la empresa de la familia Reyes», le recordó Rafael. «El consejo está nervioso, especialmente con tus frecuentes desapariciones. ¿Dónde estás realmente cuando no te encontramos?» Alejandro guardó silencio, incapaz de confesar que pasaba horas como mensajero, conociendo a sus empleados desde una perspectiva que ningún jefe había tenido antes. «Necesito entender la empresa desde adentro, Rafa. Confía en mí». «¿Tiene algo que ver con Carolina Vega?», preguntó Rafael directamente. «Vicente mencionó que has apoyado todas sus propuestas, ignorando a Mauricio, quien lleva 10 años en la empresa. Sus ideas son mejores», se defendió Alejandro. «No tiene nada que ver con preferencias personales». Rafael lo miró escépticamente. «Ten cuidado, Alejandro. Tu padre separaba perfectamente negocios y sentimientos. Tú pareces estar mezclándolos peligrosamente». El viernes siguiente, Carolina encontró a Alejandro, el verdadero Alejandro, en la cafetería de la empresa. «Señor Reyes, quería agradecerle por apoyar mi proyecto», dijo sentándose frente a él con una confianza que sorprendió a ambos. «Tus ideas son sólidas», respondió él. «Solo reconozco lo evidente». «Aún así, gracias», insistió ella. «No todos los jefes escuchan realmente a sus empleados». Alejandro la miró, sintiendo el peso de su mentira crecer. Cada día se volvía más difícil mantener separadas sus dos identidades, especialmente porque sus conversaciones con Carolina como Alex se habían vuelto lo más auténtico de su vida. «Carolina, hay algo que debo decirte», fue interrumpido por la llegada de Mauricio, cuya sonrisa no ocultaba su irritación al verlos juntos. «Qué bueno encontrarlos», dijo con falsa cordialidad. «Necesitamos revisar la presentación para el cliente internacional del lunes. La he modificado significativamente». Carolina frunció el ceño. «¿Modificado?», pero ya estaba aprobada. «Encontré áreas de mejora», replicó Mauricio, sin mirarla directamente. «Señor Reyes, podríamos discutirlo en su oficina». Alejandro miró a Carolina, viendo la frustración en sus ojos. Quería confesarle todo en ese momento, pero sabía que no era el lugar ni el tiempo adecuado. «Revisemos los cambios los tres juntos», propuso. Carolina debería estar presente si es su proyecto. Lo que ninguno sabía era que Mauricio había alterado intencionalmente partes cruciales de la presentación, sembrando las semillas de un desastre que pronto estallaría en la cara de todos. «Esto es un desastre absoluto», exclamó el representante de Inversiones Globales, poniéndose de pie. «Los números no coinciden con lo que nos prometieron inicialmente y las proyecciones son completamente diferentes». Carolina miraba horrorizada cómo la presentación, que Mauricio había modificado el viernes, se desmoronaba frente a uno de los clientes más importantes de Grupo Astral. Las diapositivas mostraban datos incorrectos, estrategias contradictorias y propuestas financieras que no tenían sentido. «Señor Velázquez, puedo explicarlo», intentó Carolina, pero Mauricio la interrumpió. «Lamentamos las inconsistencias», dijo lanzando una mirada acusatoria a Carolina. «Parece que hubo errores en la preparación del material». «Errores inaceptables», respondió el cliente, recogiendo sus cosas. «Reconsideraremos nuestra relación con Grupo Astral». Cuando los clientes abandonaron la sala, Mauricio se volvió hacia Carolina frente a todo el equipo. «¿Quieres explicar qué acaba de pasar?», exigió con falsa indignación. «Esta presentación era tu responsabilidad». «La presentación que revisamos el viernes era correcta», respondió Carolina luchando por mantener la compostura. «Alguien cambió los datos». «¿Estás insinuando que yo lo hice?». La voz de Mauricio se elevó estratégicamente. «¿O quizás buscas culpar a alguien más por tu incompetencia?». Alejandro, que había observado toda la reunión desde el fondo de la sala, intervino.
Suficiente. Mauricio, convoca al equipo de cuentas para gestionar la situación con el cliente. Carolina, necesito hablar contigo en privado. Una hora más tarde, cuando ya casi todos habían dejado la oficina, Carolina permanecía en su escritorio, revisando obsesivamente la versión original de la presentación, comparándola con la que se había mostrado. Las diferencias eran obvias ahora, pero ¿cómo no las había notado durante la reunión? Estaba tan devastada que no escuchó a alguien entrar a su oficina. Deberías irte a casa, ya es tarde. Carolina levantó la mirada para encontrar a Alex, el mensajero, observándola con preocupación. No puedo, respondió con voz temblorosa. Tengo que entender qué pasó. ¿Cómo pudo Mauricio sabotearme tan descaradamente y salirse con la suya? ¿Estás segura que fue él? ¿Quién más podría ser? Carolina se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Tenía acceso a los archivos finales y motivos para hacerme quedar mal frente al señor Reyes. Alejandro se acercó y se sentó frente a ella. ¿Puedo ayudarte? Sé un poco de presentaciones. Carolina lo miró con gratitud. En las últimas semanas, este extraño mensajero se había convertido en su confidente más confiable. Gracias, Alex. Necesito recuperar las versiones anteriores del archivo y demostrar que Mauricio hizo los cambios. Mientras trabajaban juntos, Alejandro se inclinó para señalar algo en la pantalla. Su tarjeta de identificación se deslizó de su bolsillo, cayendo sobre el teclado. Carolina la tomó automáticamente para devolvérsela, pero se congeló al ver la fotografía y el nombre. Alejandro Reyes, director general. El tiempo pareció detenerse. Carolina miró la tarjeta, luego al hombre frente a ella, conectando finalmente las piezas del rompecabezas. Tú, susurró poniéndose de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Todo este tiempo eras tú. Alejandro se enderezó, sabiendo que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. Carolina, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Su voz temblaba de rabia y humillación. ¿Que el dueño multimillonario de la empresa ha estado fingiendo ser un mensajero? ¿Que me has estado espiando, riéndote de mí? No, nunca fue así. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió. Comencé este proyecto para entender realmente cómo funcionaba la empresa desde adentro. Nadie me habla con honestidad cuando saben quién soy. ¿Y por eso me engañaste? Carolina sentía que le faltaba el aire. ¿Fue algún tipo de experimento? ¿Querías ver cómo viven los empleados comunes y corrientes? Te escuché, respondió él con intensidad. Escuché tus ideas, tus frustraciones, tu pasión por el trabajo bien hecho. Nadie en mi posición tiene ese privilegio. Carolina recogió sus cosas con manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo peor? Que confié en ti, en Alex. Le conté cosas que nunca le habría dicho a Alejandro Reyes. Era yo, Carolina, era la parte más real de mí. No, cortó ella dirigiéndose a la puerta. La realidad es que eres mi jefe, yo soy una empleada, y acabas de destruir cualquier confianza que pudiera haber entre nosotros. Alejandro la vio marcharse, sintiendo que había perdido algo que apenas comenzaba a valorar. La mañana siguiente, todo Grupo Astral zumbaba con la noticia. Alejandro Reyes había anunciado una reorganización inmediata. Carolina Vega era promovida a directora de marketing estratégico, reportando directamente a él, mientras Mauricio Herrera era reasignado a una división menor en otra ciudad. Carolina entró a su nueva oficina en el piso ejecutivo, sintiendo las miradas y murmullos a su alrededor. Su teléfono no había dejado de sonar desde el anuncio, felicitaciones mezcladas con preguntas veladas sobre su relación con el dueño de la empresa. ¿Puedo pasar?, preguntó Daniela desde la puerta. Por favor, respondió Carolina, agradecida de ver una cara amigable. Entonces, directora, Daniela cerró la puerta tras ella. Todo mundo está hablando, me imagino, suspiró Carolina, y todo mundo está equivocado. Incluso los que dicen que te lo merecías desde hace años. Carolina sonrió débilmente. El problema es que no sé si me lo gané o si es su forma de compensarme por haberme mentido. Daniela la miró confundida, y Carolina se dio cuenta que nadie más sabía sobre la doble identidad de Alejandro. Es complicado, fue todo lo que dijo. Momentos después, un correo electrónico de Alejandro apareció en su pantalla, solicitando una reunión privada. Carolina lo ignoró, decidida a mantener su distancia profesional. En su oficina,
Alejandro miraba por la ventana cuando Rafael entró sin anunciar. La junta directiva está en pánico, dijo sin preámbulos. Vicente me llamó 3 veces esta mañana. Dice que has perdido la cabeza promoviendo a una gerente media por encima de directores con más antigüedad. Carolina Vega es exactamente lo que necesita esta empresa, respondió Alejandro sin voltear. Innovación, ética y valentía. También es la mujer que te ha tenido actuando como un mensajero durante semanas, señaló Rafael. Vicente sospecha que tus decisiones están basadas en algo más que méritos profesionales. Alejandro finalmente se giró para enfrentar a su amigo. ¿Y qué si así fuera? Es mi empresa, que tu padre construyó, le recordó Rafael, que la familia Reyes considera su legado. Vicente ya está hablando de convocar una reunión extraordinaria del Consejo para cuestionar tu liderazgo. Alejandro se sentó pesadamente en su silla. ¿Crees que me equivoqué, Rafa? Creo que mezclaste 2 mundos que debían permanecer separados, respondió su amigo con sinceridad. Y ahora debes lidiar con las consecuencias, en ambos frentes. En el nuevo piso ejecutivo, Carolina cerraba su primer día como directora cuando Daniela entró corriendo a su oficina. Dicen que el tío de Alejandro Reyes está furioso por tu promoción, anunció en voz baja, que está cuestionando todas las decisiones recientes de su sobrino. Carolina sintió una punzada de culpabilidad. A pesar de su enojo, no quería ser la causa de problemas para Alejandro. No es mi culpa, Dani. Yo no pedí este puesto. No, pero ahora es tuyo, respondió su asistente con firmeza, y muchos creen que es exactamente donde siempre debiste estar. Esa noche, al salir del edificio, Carolina se encontró con Alejandro en el estacionamiento. Por favor, habla conmigo, pidió él. 5 minutos. Carolina dudó, pero finalmente asintió. Tu tío está causando problemas por mi promoción. Vicente siempre ha resistido el cambio, respondió Alejandro. No te preocupes por él. ¿Y por qué debería preocuparme?, preguntó ella con frialdad. ¿Porque ahora soy la directora que consiguió su puesto acostándose con el jefe? ¿O porque soy la tonta que le contó sus secretos a un mensajero que no existía? Carolina, no, Alejandro, esto no funciona así. La confianza no se recupera con una promoción, se gana con honestidad, y tú perdiste esa oportunidad. 3 meses habían pasado desde la promoción de Carolina. Su oficina en el piso ejecutivo ahora tenía vistas privilegiadas de Ciudad de México, pero se sentía más sola que nunca. Los antiguos compañeros la trataban con una mezcla de envidia y recelo, mientras los nuevos directores la veían como una intrusa que no había pagado sus cuotas. Los números del trimestre son impresionantes, anunció Carolina en la reunión ejecutiva. La campaña digital ha superado las proyecciones por un 34% y hemos recuperado al cliente que perdimos. Felicidades, Carolina, respondió Alejandro formalmente desde la cabecera de la mesa. ¿Alguna pregunta para la directora Vega? El silencio incómodo fue roto por Vicente Reyes, quien había comenzado a asistir regularmente a estas reuniones desde la reorganización. Me pregunto si estos resultados justifican realmente el caos organizacional que causamos, comentó con una sonrisa tensa. Después de todo, muchos empleados valiosos se sintieron desplazados por estos cambios precipitados. Carolina mantuvo la compostura, consciente de que la crítica iba dirigida más a Alejandro que a ella. Los resultados hablan por sí mismos, señor Reyes, y ningún cambio organizacional está libre de resistencia. Después de la reunión, Carolina regresó a su oficina donde Daniela la esperaba con una expresión preocupada. Tu hermana ha llamado 4 veces, informó. Dice que es urgente. Carolina llamó inmediatamente a Elena. ¿Qué pasa? ¿Están bien mamá y papá? Estamos bien, respondió Elena con voz temblorosa. Es sobre mi compromiso. Fernando lo canceló. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Carolina se dejó caer en su silla conmocionada. Dice que no quiere casarse con alguien que terminará como tú. La voz de Elena se quebró. Obsesionada con el trabajo, sin tiempo para una familia, dice que ve cómo te he estado defendiendo, admirando tu carrera y teme que siga tus pasos. Carolina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Elena, lo siento tanto. No te culpo, Caro, aclaró su hermana rápidamente. Si Fernando piensa así, mejor saberlo ahora. Pero me hizo cuestionarme algunas cosas. ¿Realmente eres feliz?
La pregunta quedó flotando en el aire mientras Carolina contemplaba su lujosa oficina vacía. Había conseguido el puesto con el que soñaba, implementaba sus ideas sin obstáculos y aún así, «Te llamo más tarde», prometió, evadiendo la pregunta. «Iré a verte este fin de semana». Esa tarde, revisando documentos financieros para una adquisición importante, Carolina encontró algo extraño. Una serie de inversiones anónimas en pequeñas empresas que no parecían relacionadas con el núcleo de negocios de Grupo Astral. Una de ellas le resultaba familiar: Construcciones Vega, la empresa de su padre. Con el corazón acelerado, profundizó en los registros. 3 meses atrás, cuando Ricardo Vega enfrentaba problemas financieros que podrían haber significado la quiebra, un inversionista anónimo había inyectado capital suficiente para mantenerlo a flote. El inversionista, una subsidiaria de Grupo Astral, creada específicamente para esta transacción, la firma digital en la autorización, Alejandro Reyes. Carolina sintió que le faltaba el aire. Todo este tiempo, mientras ella mantenía una fría distancia profesional, Alejandro había estado salvando secretamente el negocio de su padre. ¿Por qué? ¿Culpa? ¿Manipulación? ¿Algo más? Mientras tanto, en la sala de juntas principal, Vicente confrontaba a su sobrino. «Nos has ocultado información, Alejandro», acusó, golpeando la mesa con un expediente. «Estas inversiones personales que has canalizado a través de la empresa, tu proyecto encubierto como mensajero, tus decisiones arbitrarias sobre promociones, el consejo está preocupado, y con razón». Alejandro mantuvo la calma, aunque por dentro hervía de frustración. «La empresa está teniendo los mejores resultados en 5 años. Los cambios están funcionando». «¿A qué costo?», replicó Vicente. «Tu padre construyó este imperio manteniendo las emociones fuera de los negocios. Tú estás permitiendo que tus sentimientos por esta mujer nublen tu juicio. No metas a Carolina en esto», advirtió Alejandro, su voz peligrosamente controlada. «Sus méritos están respaldados por resultados». Vicente sonrió con suficiencia. «¿Y qué hay de Construcciones Vega? ¿También era una inversión estratégica salvar la empresa de su padre?». Alejandro palideció. «¿Cómo lo sabes?». «Soy miembro del consejo, Alejandro. Nada ocurre en esta empresa sin que eventualmente me entere». Vicente se inclinó hacia adelante. «La pregunta es, ¿lo sabe ella? ¿Sabe que has estado jugando a ser su ángel guardián secreto?». La respuesta llegó en forma de la puerta, abriéndose abruptamente. Carolina entró, sus ojos ardiendo con indignación. «Necesito hablar con usted, señor Reyes. En privado». Vicente miró entre ambos y sonrió con desdén. «Los dejo para que resuelvan sus asuntos personales. El consejo se reunirá mañana para discutir el futuro liderazgo de Grupo Astral». Una vez solos, Carolina arrojó los documentos sobre la mesa. «¿Quieres explicarme esto?», exigió. «¿Cómo pudiste intervenir en los negocios de mi familia sin decirme nada?». Alejandro suspiró frotándose el puente de la nariz. «Tu padre estaba al borde de la quiebra, Carolina. Lo supe cuando le pedí a Rafael que investigara discretamente, después de nuestras conversaciones cuando eras sincera conmigo, cuando creía que eras un simple mensajero». El dolor en su voz era palpable. «¿Fue real alguna parte de eso?». «Cada momento fue real», insistió Alejandro, acercándose. «Por primera vez en mi vida, alguien me hablaba sin agendas ocultas, sin buscar impresionarme o manipularme por mi posición. Y yo podía responder desde mi verdadero yo, no desde la máscara de Alejandro Reyes el millonario». Carolina sacudió la cabeza, confundida y herida. «¿Algo de esto fue real? Mi promoción, nuestras conversaciones, o todo era para hacerte sentir mejor sobre tu riqueza, para jugar al salvador de mi familia?» «Te promoví porque lo merecías», respondió él con firmeza. «Ayudé a tu padre porque podía hacerlo, pero todo lo demás, nuestras conversaciones, la conexión que sentí, eso no puedo explicarlo con lógica empresarial». Carolina lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. «¿Quién eres realmente, Alejandro? ¿El mensajero que me escuchaba y me entendía? ¿O el ejecutivo que manipula vidas desde las sombras?». Antes de que pudiera responder, Rafael entró apresuradamente. «Perdón por interrumpir, pero tienes que ver esto». Le extendió una tablet a Alejandro. «Vicente ha convocado una reunión extraordinaria del consejo para mañana. Está solicitando un voto de no confianza, alegando que tus decisiones recientes demuestran un juicio comprometido.
¿Pueden hacer eso?, preguntó Carolina momentáneamente olvidando su enojo. Mi padre le dio a Vicente suficiente poder en el consejo para causar problemas, explicó Alejandro. Nunca pensó que lo usaría contra su propio sobrino. Tiene evidencia, Alejandro, advirtió Rafael. No solo la inversión en la empresa de su padre, sino también testimonios de empleados sobre tu tiempo como mensajero, la promoción de Carolina, todo. Lo está presentando como prueba de que has permitido que tus emociones comprometan el futuro de Grupo Astral. Carolina observó cómo el peso de la situación caía sobre Alejandro. Por primera vez, vio vulnerabilidad en el hombre que siempre había parecido invencible. «Todo esto es por mi culpa», murmuró. «No», Alejandro la miró intensamente. «Es consecuencia de mis propias decisiones. Decisiones que, a pesar de todo, no lamento». Rafael los dejó solos nuevamente, y un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente Carolina habló. «Mi padre me enseñó que el éxito tiene un precio», dijo suavemente. «Nunca entendí completamente a qué se refería hasta ahora». «Mi padre decía lo mismo», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «La diferencia es que él estaba dispuesto a pagarlo, sin importar el costo para los demás. Yo ya no estoy seguro de que ese sea el tipo de éxito que quiero». Carolina lo miró por un largo momento, sus emociones en conflicto. «Fue real para mí también», admitió finalmente. «Las conversaciones con Alex. Sentí que, por primera vez, alguien realmente me escuchaba». «Porque lo hacía», respondió Alejandro. «Y sigo haciéndolo». Se miraron a través del abismo que habían creado entre ellos, cada uno reconociendo finalmente la verdad en el otro, pero inseguros de cómo cruzarlo. La sala de juntas del piso 30 nunca había parecido tan intimidante. Los 12 miembros del consejo directivo de Grupo Astral ocupaban sus asientos alrededor de la inmensa mesa de caoba, con Vicente Reyes presidiendo desde un extremo y Alejandro en el otro. «Antes de comenzar formalmente», anunció Vicente, «me gustaría agradecer su presencia en esta reunión extraordinaria. Estamos aquí para discutir el futuro liderazgo de Grupo Astral». Carolina observaba desde un rincón, invitada por Rafael como testigo de los procedimientos. Aunque técnicamente era una directora, este nivel de política corporativa estaba más allá de su experiencia. «Mi sobrino ha demostrado un patrón preocupante de decisiones que priorizan sus intereses personales sobre los de la empresa», continuó Vicente, proyectando gráficos y documentos en la pantalla principal. «Desde inversiones cuestionables hasta reorganizaciones injustificadas, pasando por comportamientos erráticos como fingir ser un empleado de menor rango». Los murmullos recorrieron la mesa mientras Vicente detallaba cada transgresión de Alejandro durante los últimos meses. Cuando llegó a la promoción de Carolina y la inversión en Construcciones Vega, las miradas se dirigieron hacia ella, algunas acusatorias, otras simplemente curiosas. «En resumen», concluyó Vicente, «propongo un voto de no confianza en el liderazgo de Alejandro Reyes, con la recomendación de que se nombre un director interino mientras reevaluamos la estructura ejecutiva». Alejandro se levantó tranquilamente, sin rastro de la angustia que Carolina había presenciado la noche anterior. «Agradezco la preocupación de mi tío por la empresa», comenzó. «Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. Bajo mi dirección, Grupo Astral ha logrado un crecimiento del 23% en el último trimestre. Las reformas que implementé, incluida la promoción de talento interno basada en méritos, no en antigüedad, han revitalizado departamentos estancados». Por casi una hora, Alejandro defendió cada decisión con datos y proyecciones, refutando metódicamente las acusaciones de Vicente. Carolina lo observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Este era el líder que había permanecido oculto tras el frío ejecutivo y el falso mensajero, apasionado, inteligente y con una visión clara. «En cuanto a mis métodos poco ortodoxos», continuó Alejandro, «reconozco que mi tiempo como Alex podría parecer extraño, pero me proporcionó perspectivas invaluables sobre nuestra cultura corporativa que nunca habría obtenido desde mi oficina. A veces necesitamos ver las cosas desde abajo para entender cómo mejorarlas desde arriba». Vicente sonrió con desdén. «Una bonita justificación para un comportamiento inapropiado. ¿Y qué hay de tu obvia preferencia por la señorita Vega? ¿También era investigación de campo?».
Un silencio incómodo llenó la sala. Carolina sintió que su rostro ardía, mientras todas las miradas se dirigían nuevamente hacia ella. Antes de que Alejandro pudiera responder, Carolina se puso de pie. «Con permiso, me gustaría hablar». Vicente frunció el ceño. «Esto es una reunión del consejo, señorita Vega. No tiene derecho a...» «Déjala hablar», interrumpió una consejera mayor sentada cerca de Vicente. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Carolina respiró profundamente y se dirigió al consejo. «No estoy aquí para defender a Alejandro Reyes. De hecho, he luchado con mis propios sentimientos sobre sus acciones durante meses», comenzó. «Cuando descubrí que había fingido ser un mensajero, me sentí traicionada y manipulada. Cuando supe que había intervenido en los negocios de mi padre sin consultarme, me enfurecí». Alejandro la miraba con intensidad, sin saber hacia dónde se dirigía. «Pero no estamos aquí para juzgar sus habilidades sociales o su torpeza emocional», continuó Carolina con una pequeña sonrisa. «Estamos evaluando su capacidad como líder de esta empresa, y en ese aspecto les puedo mostrar datos concretos». Carolina proyectó sus propios gráficos, preparados durante la noche. «Estas son las métricas de satisfacción de empleados, retención de talento y productividad antes y después de las reformas de Alejandro», explicó. «No solo los resultados financieros han mejorado, sino también el bienestar de quienes hacemos posible esos resultados». Por 30 minutos, Carolina presentó un análisis exhaustivo que demostraba cómo las políticas centradas en las personas de Alejandro habían transformado Grupo Astral en una empresa más rentable y saludable. Cuando terminó, el silencio en la sala era diferente al anterior, contemplativo en lugar de acusatorio. «Impresionante presentación, señorita Vega», dijo finalmente la consejera mayor. «Veo por qué Alejandro valoró su talento. Sin embargo, aún queda la cuestión de la inversión en la empresa de su padre». Carolina asintió. «Una inversión que no solicité ni conocía», aclaró, «y que, según mis investigaciones, ha generado un retorno del 15% para Grupo Astral en solo 3 meses. Construcciones Vega resultó ser un activo valioso, no un favor personal». Vicente parecía furioso. «Esto es absurdo. Está claramente defendiendo a Alejandro por interés propio». «Al contrario», respondió Carolina con calma. «Para demostrar mi objetividad, he tomado una decisión». Se giró hacia Alejandro. «Presento mi renuncia como directora de marketing estratégico, efectiva inmediatamente». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alejandro se puso de pie. «Carolina, no es necesario». «Lo es», lo interrumpió ella. «No porque no merezca mi posición, sino porque necesito saber que puedo construir mi carrera por mis propios medios, sin la sombra de esta situación». La votación que siguió fue tensa, pero decisiva. 9 votos a favor de mantener a Alejandro como director general, 3 en contra. Vicente salió furioso de la sala, mientras los demás consejeros se acercaban a felicitar a Alejandro con renovada confianza. En medio del tumulto, Carolina se escabulló silenciosamente. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa tarde, mientras limpiaba su oficina, Carolina recibió una visita inesperada. Su padre. «Daniela me llamó», explicó Ricardo Vega, observando las cajas a medio llenar. «¿Es cierto que renunciaste?» «Sí», confirmó Carolina. «Necesito un nuevo comienzo, papá». Ricardo asintió, sorprendiéndola con su falta de crítica. «Sabes, durante años pensé que te estaba haciendo un favor presionándote para que tuvieras éxito como yo», dijo sentándose pesadamente. «Recién ahora, cuando casi pierdo mi empresa, entendí que el éxito tiene muchas formas». «¿Qué quieres decir?» «Quería que triunfaras como yo creía que era el éxito. Nunca vi que habías encontrado una mejor definición». Ricardo tomó la mano de su hija. «Estoy orgulloso de ti, Carolina. No por tu título o tu salario, sino por tu integridad». Las lágrimas asomaron a los ojos de Carolina mientras abrazaba a su padre. Décadas de buscar su aprobación y finalmente llegaba en el momento menos esperado. Cuando terminó de empacar, encontró a Alejandro esperándola junto al elevador. «No tienes que irte», dijo él suavemente. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella. «Por mí, no por ti». «Lo entiendo», asintió Alejandro. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué me defendiste hoy?» Carolina lo miró a los ojos, sincera por primera vez en meses. «Porque era lo correcto,
porque tus errores conmigo no invalidan tus aciertos para la empresa, y quizás porque entiendo por qué hiciste lo que hiciste, aunque no pueda perdonarlo completamente todavía. ¿Crees que algún día podrás? No lo sé, respondió con honestidad, pero sé que ambos necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos realmente sin las máscaras que hemos estado usando. Alejandro asintió, respetando su decisión sin intentar cambiarla. ¿Qué harás ahora? Aún no lo sé, sonrió Carolina, pero por primera vez en mucho tiempo eso no me asusta. Al salir del edificio que había sido su segundo hogar durante años, Carolina miró hacia arriba, hacia las ventanas del piso ejecutivo, donde Alejandro probablemente observaba. No había vencedores ni vencidos en esta historia, solo dos personas que habían cambiado irrevocablemente la vida del otro. Quizás, pensó mientras se alejaba, esa es la forma más honesta de conexión después de todo. El sol de la tarde iluminaba los jardines de la residencia Las Palmas, donde globos y flores decoraban el área común para celebrar el cumpleaños número 73 de Sofía Reyes. 6 meses habían pasado desde que Carolina dejara Grupo Astral, 6 meses de transformaciones para todos. Carolina acomodó la bufanda del profesor Ramírez mientras lo acompañaba hacia la fiesta. «Te ves muy elegante hoy, profesor», comentó con cariño. «Una debe verse presentable cuando conoce a la madre de un millonario», bromeó el anciano. «Aunque, según me has contado, ella preferiría que fuera un simple maestro como ella». Carolina sonrió. Durante estos meses había visitado fielmente al profesor, encontrando en sus consejos la guía que necesitaba para su nuevo camino. «Probablemente tienes razón». Al doblar el pasillo hacia el jardín, Carolina se detuvo en seco. Allí, ayudando a Sofía a acomodarse en la mesa principal, estaba Alejandro. Vestía casual, sin la rigidez que lo caracterizaba en la oficina, riendo mientras su madre le daba indicaciones. Por un momento, Carolina consideró dar media vuelta, pero el profesor Ramírez ya avanzaba decidido hacia la celebración. «Carolina», la voz de Sofía resonó con genuina alegría al verla. «¡Qué maravillosa sorpresa!». Alejandro levantó la mirada, claramente sorprendido. «Mamá, no sabía que habías invitado a...». «No lo hice», respondió Sofía con una sonrisa pícara. «El destino tiene sus propios planes. Profesor Ramírez, venga a sentarse junto a mí. Tengo entendido que fuimos colegas en diferentes universidades». Con astucia de madre, Sofía se llevó al profesor, dejando a Carolina y Alejandro solos frente a frente por primera vez en medio año. «Te ves bien», dijo él finalmente. «Gracias», respondió Carolina. «Tú también». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Daniela me cuenta cosas sobre ti a veces», confesó Alejandro. «Dice que abriste tu propia consultoría». Carolina asintió. «Marketing Ético Vega. Somos pequeños pero creciendo. Nos especializamos en ayudar a empresas que quieren equilibrar rentabilidad con propósito». «¿Y la residencia Las Palmas es uno de tus clientes?» «Sí, entre otros», confirmó Carolina. «Resulta que hay mercado para lo que ambos creíamos». Caminaron hacia una mesa alejada, donde podrían conversar con más privacidad. El ambiente entre ellos era distinto ahora. No había jerarquías ni resentimientos, solo dos personas reconociéndose tras un largo invierno. «¿Cómo va Grupo Astral?», preguntó Carolina genuinamente interesada. Alejandro sonrió. «Mejor de lo que esperaba. Implementamos muchas de tus ideas y resultaron exitosas. Vicente finalmente se jubiló, para alivio de todos». «¿Y tú? ¿Sigues haciendo trabajos encubiertos?», bromeó Carolina, sorprendiéndose de lo fácil que resultaba ahora. «No», rió él, «pero sí establecí un programa donde los ejecutivos trabajan una semana al año en diferentes áreas operativas. Conexión vertical, lo llamamos. Fue idea de Daniela en realidad. Suena a algo que ella propondría», sonrió Carolina. «La extraño. Ella también te extraña». Alejandro hizo una pausa. Todos lo hacen. Sus miradas se encontraron y por un instante las barreras que habían construido se disolvieron. «Mi padre está expandiendo su constructora», comentó Carolina cambiando sutilmente de tema. «La inversión resultó bien para ambas partes». «Nunca dudé que así sería», respondió Alejandro. «Tu padre es un hombre inteligente, como su hija». Al otro lado del jardín, Sofía los observaba con una sonrisa conocedora mientras charlaba con el profesor Ramírez. «Nunca lo había visto así», comentó la mujer.
tan auténtico, sin las capas de protección que construyó tras la muerte de su padre. Carolina también ha cambiado, respondió el profesor. Encontró su propio camino en sus propios términos. Mientras la tarde avanzaba, Carolina y Alejandro se pusieron al día. Él le contó sobre los cambios en Grupo Astral, cómo había establecido límites con el consejo y lideraba ahora con su propio estilo, no bajo la sombra de su padre. Ella le habló de los desafíos y satisfacciones de emprender su propia empresa, de cómo su relación con su familia había mejorado y de la reconciliación de Elena con Fernando tras comprender que podían definir su propio concepto de éxito y balance. «Sabes, nunca te agradecí», dijo Alejandro finalmente. «¿Por qué? Por defenderme ante el consejo, aún después de todo lo que pasó entre nosotros». Carolina reflexionó un momento antes de responder. «Creo que ambos estábamos intentando hacer lo correcto, cada uno a su manera. Tú querías entender tu empresa desde adentro, yo quería demostrar mi valor sin conexiones especiales. Ambos cometimos errores», admitió Alejandro. «Y ambos aprendimos de ellos», completó Carolina. Cuando llegó el momento de partir, intercambiaron números, esta vez sin pretensiones ni agendas ocultas. «Tengo algunos clientes potenciales que podrían beneficiarse de tu perspectiva», ofreció Alejandro. «Y yo podría necesitar consejos sobre expansión empresarial», respondió Carolina, esta vez sin fingir ser quien no eres. Alejandro sonrió. «Te prometo que seré completamente auténtico. Es todo lo que cualquiera puede pedir», dijo Carolina, extendiendo su mano. En lugar de estrecharla, Alejandro la tomó suavemente y la sostuvo un momento más de lo necesario. «Hasta pronto, Carolina Vega». «Hasta pronto, Alejandro Reyes». Mientras se alejaba de Las Palmas, Carolina sintió una ligereza que no experimentaba en mucho tiempo. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, sin las presiones y expectativas que antes la agobiaban. No sabía si su camino volvería a cruzarse significativamente con el de Alejandro, o si la conexión que habían compartido podría transformarse en algo nuevo. Pero por primera vez, esa incertidumbre no la angustiaba. Había descubierto que el éxito no se medía por títulos o salarios, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, y en ese aspecto, tanto ella como Alejandro estaban apenas comenzando a descubrir lo que realmente significaba triunfar. El profesor Ramírez la esperaba en el auto mirándola con curiosidad. «¿Todo bien?». Carolina sonrió, mirando una última vez hacia el jardín donde Alejandro abrazaba a su madre. «Sí, profesor, todo está exactamente como debe estar». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía.